Estás en mitad de un desierto de hielo, 60 grados bajo cero. A esta temperatura, el acero se rompe como el cristal y tu aliento se congela en el aire con un crujido seco. Tienes solo 7 minutos antes de que tus dedos dejen de obedecerte y menos de 3 horas antes de que tu corazón simplemente se detenga. La mayoría cree que la supervivencia es heroísmo o suerte. Tonterías. Olvida las fantasías de Hollywood, donde 2 palitos se convierten en una fogata acogedora. En el Ártico, el fuego no es magia, es pura física y disciplina. Si buscas sistemas reales de supervivencia y no ficción, suscríbete. Hoy vamos a desglosar cómo los Inuit convirtieron este infierno helado en un entorno controlado. Cómo generar calor cuando todo a tu alrededor quiere congelarte. 60 bajo cero. A esta temperatura, la física de la combustión trabaja en tu contra. El problema principal no es la falta de chispa, sino la pérdida de calor. En la tundra, cualquier intento de crear fuego es una batalla por conservar cada caloría. Mientras intentas calentar la madera, el aire glacial absorbe ese calor 10 veces más rápido de lo que puedes generarlo. Tu herramienta principal es el taladro de arco. No son simples palitos, es una instalación de ingeniería. Un arco de cuerno de reno, una cuerda de tendón y un eje de madera a la deriva. Al girar a 300 revoluciones por minuto, generas fricción, pero a menos 60 sallosas, la madera se vuelve frágil y fría como una piedra. Si solo frotas, solo obtendrás polvo inútil. El secreto está en la presión y la lubricación. El apoyo superior lo hacían de hueso o piedra con una muesca. Un matiz crucial, donde el eje toca el apoyo, la fricción es tu enemiga. Roba energía. Por eso, se coloca un trozo de grasa de foca o se lubrica el hueso. Toda la energía de tu cuerpo debe ir hacia abajo, al punto de contacto con la base. Empiezas despacio. Necesitas precalentar la madera sin romperla. Cuando aparece el primer polvo negro, aumentas la velocidad. En esta etapa, el aire helado quema tus pulmones, pero no puedes parar. 5 segundos de pausa y el punto de contacto se enfría por debajo del nivel crítico. Debes calentar ese punto a más de 300 grados positivos, mientras afuera hay 60 negativos. Cuando salga un humo espeso, no verás llamas, sino un punto rojo diminuto, la brasa. Eso no es fuego todavía, es solo una oportunidad. Si empiezas a soplar con desesperación, el frío matará la brasa. Aquí entra en vigor el siguiente protocolo, el manejo del yesquero. Pero eso es para la siguiente parte. -60. At this temperature, the physics of combustion works against you. The main problem isn't the lack of a spark, it's heat dissipation. In the tundra, every attempt to make fire is a battle to save every single calorie of heat. While you're trying to warm up the wood, the freezing air strips that heat away 10 times faster than you can generate it. Your primary tool is the bow drill. These aren't just sticks, it's an engineered rig. A bow made of caribou antler, a string of sinew, and a spindle of hard driftwood. At 300 RPM, you create friction, but at -60, wood becomes brittle and cold, which means that the very word is completely have the game of the force to profession. If you just rub them together, all you'll get is useless dust. The secret lies in pressure and lubrication. The top socket, the hand block, was made from bone or stone. A crucial nuance, where the spindle touches the top block, friction is your enemy. It steals energy. That's why a piece of seal fat is placed there, or the bone is lubricated. All your body's energy must be directed downward into the contact point with the hearthboard. You start slow. You need to preheat the wood without snapping it. Once the first black powder appears, you increase the speed. At this stage, the icy air burns your lungs, but you cannot stop. A 5-second pause and the contact point cools below the critical mark. You must heat this spot to +300 degrees while it's -60 outside. When thick smoke rises, you won't see a flame, but a tiny red dot, the ember. This isn't fire yet, it's only an opportunity. If you start blowing frantically now, the frost will simply kill the ember. This is where the next protocol begins, working with the tinder. But that's for the next part. En la ingeniería de supervivencia ártica, la humedad es un asesino invisible. Mientras luchas contra el viento, la verdadera amenaza se esconde dentro de las fibras de tu yesquero. En fríos extremos, cualquier líquido en los poros del material se convierte instantáneamente en cristales de hielo microscópicos.
Este hielo actúa como un extintor perfecto, absorbe la energía de tu brasa, ganada con tanto esfuerzo, más rápido de lo que ésta puede encender la estructura. Puedes tener la chispa ideal, pero si tu material no está preparado correctamente, el sistema arrojará un error que te costará la vida. Olvida buscar ramas secas en la tundra abierta. Todo el proceso de preparación de los inuit comienza mucho antes de pisar el hielo. Utilizan plumón de sauce ártico o líquenes específicos, pero el secreto no está en el material, sino en el protocolo de aislamiento absoluto. Aquí entra en juego el concepto del deshumidificador biológico. La única fuente fiable de calor seco en la noche polar es tu propio cuerpo. Tu reserva de yesca siempre está en una bolsa de cuero, pegada directamente al pecho, bajo todas las capas de tu pesada parca de piel de reno. Esta es la única forma de mantener el material en un estado de higroscopía absoluta. Tu calor corporal evapora continuamente los restos de humedad, convirtiendo las fibras en pólvora capaz de inflamarse al más mínimo contacto. Es una disciplina de alto nivel. El material no puede sacarse al aire ni siquiera 5 segundos antes de tiempo. Si sacas la bolsa y caes sobre ella, aunque sea un solo copo de nieve, se congelará instantáneamente dentro de la estructura de las fibras. Esto anulará todas tus horas de trabajo de secado. En el Ártico no hay lugar para la improvisación. O sigues fanáticamente el sistema de almacenamiento, o te congelas. Cuando el yesquero está listo, comienza la etapa más peligrosa, convertir una chispa microscópica en una llama real. Pero este proceso requiere una precisión quirúrgica en el manejo del oxígeno. Existe el mito de que el equipo moderno de miles de dólares es la cumbre de la ingeniería, pero cuando la temperatura cae a niveles críticos, las membranas de alta tecnología se convierten en plástico inútil. En el Ártico domina otra tecnología, probada durante milenios, la piel de reno. No es solo ropa, es un complejo sistema multinivel de gestión térmica. Analicemos la física del material. El pelo del reno es único, es hueco por dentro. Cada fibra es una cápsula microscópica llena de aire. En termodinámica, el aire estático es el mejor aislante térmico. Cuando miles de estas cápsulas crean una capa alrededor de tu cuerpo, forman una barrera prácticamente impenetrable para la conductividad térmica. Ninguna fibra sintética en el mundo ha logrado hasta ahora copiar completamente esta estructura porosa. Sin embargo, el problema principal en el frío extremo no es el entorno, sino tú mismo. Tu cuerpo emite humedad constantemente. En una chaqueta convencional, este vapor se condensa y se congela, convirtiendo el aislamiento en una coraza de hielo. La parca inuit soluciona esto mediante el efecto chimenea. El corte de la prenda permite que el exceso de calor y humedad escape por el cuello sin quedar atrapado dentro. La piel se coloca en 2 capas, una con el pelo hacia el cuerpo y otra con el pelo hacia afuera. Esto crea una doble cámara de aire que funciona como un termo. No es solo una tradición, es un protocolo estricto de gestión del calor biológico. Si usas demasiadas capas y sudas, eres un cadáver en 2 horas. Si tu ropa es demasiado ajustada y comprime la capa de aire, te congelarás en 40 minutos. Los Inuit convirtieron la piel en una herramienta de alta precisión que permite al ser humano mantenerse caliente incluso cuando el entorno intenta succionarle la vida. Entender cómo funciona esta armadura separa al superviviente de la víctima, pero incluso la mejor ropa es inútil si no tienes refugio. En la siguiente parte, analizaremos la arquitectura del hielo y la física del domo de nieve. Encender un fuego en un frío extremo es solo la mitad de la tarea. La otra mitad es retener esa energía. En el Ártico, una fogata sin refugio es un error de ingeniería. En un espacio abierto a 60 grados bajo cero, la energía térmica se disipa instantáneamente. Para convertir una llama en un sistema de soporte vital, necesitas un reactor. Y ese reactor, perfeccionado por los Inuit durante milenios, es el iglú. Olvida la idea de que un iglú es simplemente una casa de nieve. Para los cazadores Inuit, es un aislante térmico de alta precisión. La nieve con la que se construyen los bloques está compuesta en un 90% por aire atrapado. En física, este es uno de los mejores aislantes térmicos naturales. Pero la magia del sistema no está en la nieve misma, sino en la arquitectura del espacio interior. El elemento clave del protocolo Inuit es el foso de frío. La entrada siempre se construye por debajo del nivel del suelo. Como el aire frío es más pesado que el caliente, se acumula en este nicho, creando un tapón natural que impide la entrada del frío. Cuando se enciende incluso una pequeña lámpara de grasa o una hoguera mínima en el interior, los Inuit inician el proceso de vitrificación.
Una fina capa de nieve en la superficie interna del domo se derrite y luego se congela, convirtiéndose en una costra de hielo. Esta capa no solo refuerza la estructura, sino que actúa como un espejo para la radiación infrarroja. El calor rebota en las paredes y se concentra en el centro del domo, donde están las personas. El resultado de este esquema de ingeniería es asombroso. Mientras afuera ruge la tormenta y la temperatura baja a 60 grados bajo cero, dentro del iglú, solo con el calor de los cuerpos y una pequeña llama, la temperatura sube a 0 grados o incluso más. Esta diferencia de 60 grados es tu margen de seguridad, proporcionado por la tecnología Inuit. Sin embargo, tal hermeticidad crea una nueva amenaza. Sin un sistema de ventilación adecuado, la acumulación de dióxido de carbono puede matarte más rápido que el frío. En la siguiente parte, analizaremos el protocolo de respiración y la navegación táctil en condiciones de visibilidad cero. Imagina que el mundo a tu alrededor simplemente ha desaparecido. Esto se llama ceguera blanca. A una temperatura de 60 grados bajo cero y con vientos huracanados, la frontera entre el cielo y la tierra se borra en cuestión de segundos. Tu vista, en la que has confiado toda tu vida, se convierte en un instrumento inútil. En física, este estado se describe como privación sensorial absoluta. En tales condiciones, un ser humano pierde la orientación espacial tras dar apenas 10 pasos. Sin puntos de referencia visuales, tu cerebro comienza a emitir señales falsas, provocando mareos y pánico. Un error de dirección de solo 5 grados en una distancia de 100 metros significa que nunca encontrarás tu refugio. Es aquí donde entra en vigor el protocolo Inuit de navegación táctil. Para los Inuit, la supervivencia en condiciones de visibilidad cero no es una cuestión de suerte, sino de mecánica y disciplina estricta. La herramienta principal se convierte en la cuerda de seguridad, conocida como el hilo de la vida. En los asentamientos Inuit y campamentos temporales, se extiende una red de cuerdas entre los iglús y los depósitos de provisiones. Es un sistema de navegación analógico que no depende de baterías ni satélites. El protocolo de movimiento es simple y severo. Nunca sueltas la cuerda. Tu palma se convierte en el sensor principal que lee la tensión y los nudos, que sirven como marcadores táctiles de dirección. Pero los Inuit van más allá. Entrenan sus cuerpos para utilizar sensores biológicos adicionales. Aprendes a sentir la dirección del viento con la piel de tu cara. Si el ángulo en que los cristales de hielo golpean tu mejilla cambia solo unos pocos grados, comprendes instantáneamente que te has desviado del rumbo. Este es un enfoque de ingeniería aplicado al propio cuerpo. Te conviertes en un giroscopio humano. A 60 grados bajo cero, no tienes derecho a un segundo intento. Si sueltas la cuerda buscando un punto de referencia perdido, ya estás muerto, aunque tu corazón siga latiendo. El sistema Inuit enseña una observancia fanática de las reglas. La mano siempre en la cuerda, el paso siempre medido y la atención centrada en las sensaciones táctiles, no en el espacio blanco vacío ante tus ojos. Pero incluso si encuentras el camino de regreso, deberás enfrentarte a la fuerza más peligrosa del Ártico. En la siguiente parte, analizaremos la mecánica de defensa contra el principal depredador del norte y descubriremos por qué una puerta común puede ser tu última oportunidad de salvación. Cuando a tu alrededor no hay un solo árbol y la madera a la deriva más cercana está sepultada bajo capas de hielo, el concepto de supervivencia basado en la leña queda completamente anulado. En este punto, el ingenio de ingeniería de los Inuit pasa a un nivel superior en el uso de los recursos. Para mantener el sistema de fuego a 60 grados bajo cero, utilizan el combustible más eficiente del planeta, la grasa de foca. No es un simple residuo biológico, es un concentrado de energía química que los cazadores Inuit han transformado en una fuente controlada de calor y luz. La herramienta principal aquí es el kuyik, la lámpara de piedra tradicional. El análisis de su funcionamiento es una lección de física aplicada. El problema principal de la grasa es que en estado sólido y bajo un frío extremo no arde. Para iniciar la reacción en cadena, primero debes cambiar el estado físico de la sustancia. Los Inuit utilizan un principio de retroalimentación. El calor de la mecha encendida derrite un trozo de grasa sólida colocado al borde de la lámpara, convirtiéndolo en un líquido que luego alimenta la llama. La mecha en este sistema actúa como un regulador de potencia. Generalmente está hecha de musgo ártico prensado o plumón de sauce. Aquí, el efecto capilar es crítico. Si la mecha es demasiado gruesa, producirá hollín, desperdiciando inútilmente el valioso recurso.
Si es demasiado fina, la llama no tendrá potencia suficiente para derretir nueva grasa. Los cazadores ajustan la línea de fuego a lo largo de todo el cuenco de piedra, logrando el equilibrio perfecto entre luz y emisión térmica. Desde el punto de vista de la termofísica, la grasa de foca posee una densidad de energía colosal, superior a muchos combustibles modernos. Una pequeña lámpara es suficiente para mantener la temperatura vital dentro de un iglú durante toda la noche polar. Es una disciplina de gestión de recursos donde cada gota de grasa debe convertirse en radiación infrarroja con la máxima eficiencia. El sistema Inuit transforma la grasa de un animal marino en un escudo contra el frío absoluto. Sin embargo, la combustión de tal combustible en el espacio cerrado del domo crea un nuevo desafío de ingeniería. La física del intercambio de gases y la gestión de las corrientes de aire pasan a primer plano. En la siguiente parte, analizaremos el protocolo de ventilación y descubriremos cómo los Inuit resolvían el problema del dióxido de carbono sin dejar escapar el preciado calor. En condiciones de frío extremo, la hermeticidad es tu mejor amiga, pero en el sistema del iglú se convierte en una trampa mortal. Anteriormente, analizamos el proceso de vitrificación, donde las paredes internas del domo se cubren con una costra de hielo para retener el calor. Sin embargo, esta capa de hielo transforma tu refugio en un capullo impenetrable. El problema radica en que tanto la llama de tu lámpara de grasa como tus pulmones son consumidores de oxígeno. Sin un flujo de aire fresco, el nivel de dióxido de carbono comienza a subir y con la combustión incompleta de la grasa se libera monóxido de carbono, inodoro e incoloro. El protocolo de supervivencia Inuit incluye la solución a este problema mediante una gestión de precisión de las corrientes de aire. El secreto de ingeniería reside en el uso del gradiente de presión y la densidad del aire. Dado que el aire caliente, calentado por la llama y la respiración, es más ligero que el aire frío, asciende hacia la cima del domo. Los Inuit perforan un pequeño orificio en la parte superior del iglú, que funciona como una chimenea de extracción. A través de él, el aire usado, saturado de productos de combustión y humedad, sale al exterior bajo presión. Pero el sistema no funcionaría sin una entrada de oxígeno fresco. Aquí vuelve a entrar en juego la arquitectura del foso de frío que discutimos anteriormente. El aire fresco, pesado y frío del exterior se filtra constantemente a través del túnel de entrada. Al estar por debajo del nivel de la plataforma de vida, no se mezcla instantáneamente con el aire caliente, sino que desplaza lentamente el gas viejo hacia arriba, hacia el orificio de ventilación. El equilibrio en este esquema es críticamente importante. Si el orificio en el domo es demasiado grande, perderás la energía térmica acumulada y la temperatura interior caerá por debajo de 0 grados en cuestión de minutos. Si es demasiado pequeño o se bloquea con la escarcha, la concentración de gases alcanzará niveles críticos y simplemente no despertarás. Los cazadores Inuit utilizan la llama de la lámpara como un sensor visual de oxígeno. Si el fuego comienza a atenuarse o cambia de color hacia un tono más rojizo, es una señal de violación del protocolo de ventilación. Es una disciplina de gestión de procesos invisibles, donde el diámetro correcto de un solo agujero en la nieve separa la vida de la muerte en la noche polar. En la siguiente parte, pasaremos a la cuestión de la movilidad. ¿Cómo transportar esa llama preciosa a través del desierto de hielo cuando dejas atrás tu refugio? La movilidad en el desierto ártico es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, a una temperatura de 60 grados bajo cero, la movilidad entra en conflicto con el gasto energético. Anteriormente analizamos que encender un fuego desde cero requiere un esfuerzo y tiempo colosales. En una situación de traslado de emergencia o de una tormenta de nieve prolongada, es posible que no dispongas de esos 30 minutos de preparación. Por ello, el pensamiento de ingeniería Inuit desarrolló el protocolo del rescoldo eterno. Se trata de un sistema para transportar llamas vivas a través de enormes distancias, transformando el fuego de un recurso estacionario en una herramienta móvil. La herramienta para esta tarea es un hogar portátil, a menudo fabricado con un cuerno de reno hueco o un recipiente de hueso protegido. En su interior se crea un entorno para la oxidación controlada. El análisis de esta tecnología revela otra faceta de la disciplina Inuit. El fondo del recipiente se cubre con una capa de ceniza densamente compactada que actúa como aislante térmico, impidiendo que el carbón incandescente queme las paredes. Sobre la ceniza se coloca el núcleo, un trozo grande de carbón obtenido de la lámpara de grasa o de una hoguera, envuelto en musgo seco y empapado con una cantidad mínima de grasa de foca.
La principal dificultad de ingeniería al transportar fuego a 60 grados bajo cero radica en el equilibrio del oxígeno. El recipiente debe estar cerrado lo suficientemente hermético para que el aire gélido no enfríe el carbón instantáneamente, pero debe tener aberturas microscópicas para permitir la entrada de oxígeno que mantenga la combustión lenta. Si el carbón se sofoca, perderás tu protección. Si se inflama, perderás el recipiente y sufrirás quemaduras. Los cazadores inuit llevan este contenedor bajo su ropa exterior, utilizando su calor corporal como una barrera adicional contra el frío externo. Este protocolo convierte al ser humano en un contenedor de energía vivo. Cada 30 o 40 minutos, el cazador debe comprobar el estado del carbón, soplándolo con cuidado si es necesario o añadiendo porciones microscópicas de yesca. Es un proceso continuo de gestión de una reacción química en movimiento. Este sistema permitía a los grupos inuit desplazarse decenas de kilómetros a través de campos de hielo, con la capacidad de desplegar un punto de calor completo en un nuevo iglú en pocos minutos. El fuego no solo seguía a las personas, sino que estaba integrado en su logística de supervivencia como la carga más valiosa. En la parte final, resumiremos este sistema de 10 pasos y comprenderemos por qué en el Ártico la llama no es un elemento, sino una estricta disciplina matemática. Hemos analizado el Ártico no como un escenario de aventuras, sino como un complejo desafío de ingeniería. A una temperatura de 60 grados bajo cero, la naturaleza no deja lugar para conjeturas ni inspiración. Aquí solo funciona el protocolo. Al concluir este análisis, es vital comprender la conclusión principal. Los inuit sobreviven en el infierno helado no porque sean más fuertes o resistentes que otros seres humanos. Sobreviven porque han reemplazado el miedo y el azar con la precisión matemática de sus acciones. Observen el ciclo completo una vez más, desde la preparación del yesquero bajo la ropa hasta la navegación por cuerda en la ceguera blanca, desde la física del domo de nieve hasta la química de la grasa de foca. Cada uno de estos 10 pasos no es una simple tradición, es un algoritmo de minimización de riesgos probado durante milenios. En un mundo donde cualquier error conduce a un desenlace fatal en cuestión de pocas horas, la disciplina se convierte en la única moneda con valor. Para los cazadores inuit, el fuego dejó de ser un don divino o una suerte accidental tras el impacto de un rayo. Lo transformaron en una tecnología controlada que se puede extraer de la madera congelada, conservar en un recipiente de hueso y transportar a través de cientos de kilómetros de vacío. Esta revolución en la conciencia, el paso de buscar un recurso a generarlo bajo presión, es lo que convirtió al ser humano en el dueño del Ártico. A 60 grados bajo cero, tu vida no depende de tu equipo de miles de dólares, sino de la exactitud con la que sigues la secuencia de acciones. ¿Comprendes la física de la pérdida de calor? ¿Puedes controlar el intercambio de gases en un iglú cerrado? ¿Eres capaz de mantener la calma cuando tu vista se apaga y tu único vínculo con la realidad es el contacto táctil con la cuerda? La llama ártica es un símbolo de la inteligencia humana venciendo la entropía del frío. Es un sistema donde cada pieza, desde el ángulo de inclinación del taladro hasta el diámetro del orificio de ventilación en la nieve, está calculada para un solo fin: mantener la vida biológica en un entorno que no está diseñado para ella. Ahora que conoces estos protocolos, el mundo a tu alrededor ya no será el mismo. No verás simplemente hielo y nieve, sino un campo para soluciones de ingeniería. Pero recuerda, en el Ártico, conocer el protocolo es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es la voluntad de seguirlo hasta el final, cuando tus dedos dejan de sentir y tu cerebro suplica dormir. La supervivencia no es un milagro, es disciplina. Gracias por recorrer este camino con nosotros.